Primer de tot, felicitats per la pel·lícula. T'ho estava comentant ara abans fora de que... Bueno, un aplaudiment pel Guillermo i per la... T'ho comentava abans i crec que està molt guai que des de la comèdia toquis aquest tema i el toquis d'aquesta manera i aconsegueixis tocar amb molta subtilesa molts pals i moltes línies de diàleg en els quals podríem elaborar un documental sencer. Jo la primera pregunta, i així comencem el Cinefòrum i ja pregunteu tots i totes vosaltres, és com ha estat el procés de fer aquesta pel·li, que crec que ha sigut llarg, i quin és el motor, què et porta a tu a fer aquesta pel·li, fer Solos en la noche? Bueno, muchas gracias por quedaros al coloquio. Ha sido una película con un proceso muy largo, porque yo la primera vez que escucho hablar sobre lo que les pasó a mis padres, el 23F, pues yo era jovencito, porque a mi padre le encantaba contarme esa batallita y él la exageraba y la fabulaba y yo creo que él quería que yo me sintiera orgulloso de él de alguna manera y se inventaba muchos detalles. Y ya en la adolescencia creo que escribí como un relato, empecé a hacer algo así, pero fue hace 12, 13 años cuando ya decidí que quería hacer como un guión de película o por lo menos intentarlo. Y ahí empecé a escribir un poquito lo que es la estructura o el armazón de lo que habéis visto aquí. Entonces, como parte de los recuerdos de gente que yo quiero mucho, de mis padres y de sus amigos, nunca intenté hacer una película, digamos, que fuera fidedigna con los hechos del 23F, sino que quería hacer más bien un acercamiento sentimental. Algo que desde la distancia de no haber vivido el día del golpe, porque yo nací después, me permitió acercarme a ese día, que fue muy dramático para mucha gente y que lo sufrieron y sintieron miedo e incertidumbre. Creo que tenía esa libertad para acercarme a un tema desde otro punto de vista, que era el de acercarme a unos personajes y hablar de ese día, que fue muy importante a nivel político para todos nosotros, pero en el fondo creo que lo que quería era poner en pie y dar vida a mis padres cuando eran jóvenes y acercarme a ellos y ver cómo eran felices y ver cómo tenían esas ganas de vivir y de cambiar el país y de disfrutar y de abrazar la democracia. Y creo que ha sido como un doble juego. Por un lado, meterme como en esa máquina del tiempo y jugar a estar entre ellos, y por otro lado también hacer como una especie de fresco sobre lo que era este país hace mucho tiempo. Bé, preguntes, reflexions. També podeu, com la pregunta que us vam fer a xarxes, no? De on éreu vosaltres al 23F, si algú vol explicar també com la seva experiència, si té ressons amb la peli. Sí, allà dalt. Vale. Els tinc jo. Hola, veig que entens del català, una miqueta. Bueno, yo soy la prima de Fidel. Ya me ha dicho que te diga hola. Yo tenía 4 años cuando sucedió. Era muy pequeña, pero sí que recuerdo mucho movimiento en casa, llamando a mis padres amigos que estaban viviendo fuera. Y recuerdo pues este movimiento y llamadas de teléfono por si nos enviaban a los niños, a los primos, pues fuera. Y tengo ese recuerdo. Y la película me ha encantado, sobre todo los personajes. Felicidades. Nada, pues muchas gracias. Su primo es el director de producción de la película, que tanto me ayudó. Y que de hecho, no sé si lo has visto, tiene un pequeño cameo al principio en el despacho de abogados. Sí, cuando yo empiezo a escribir la historia, es muy curioso porque creo que el 23F es algo que afecta en gran medida a casi todos los que lo vivisteis, porque la gente estaba deseando compartir dónde estaban ellos y qué es lo que hacían. Y entonces a mí me contaron cosas que eran como muy inverosímiles y que cuando yo he pensado incluir alguna de esas anécdotas en la película, creo que hay cosas que igual no se creerían. Y mira que la película tiene como cosas disparatadas y cosas que son poco creíbles a veces, pero la gente hizo
hizo muchas cosas porque sentía como que igual el mundo cambiaba, ¿no? Y lo que tú comentabas, pero seguro que aquí hay personas que también pensaron o se fueron a Francia o empezaron a tirar papeles o esconderse. O sea, yo sé, es que digamos que en cada sitio se vivió de una manera, pero creo que la sensación fue siempre la misma, que podía cambiar todo. Hola, muy buenas noches. Bueno, yo tenía 12 años, pero no importa esto. Yo te quería preguntar, porque hay un momento de la película que el Paco se define como socialista sentimental. Ah, es que me lo como. Paco se define como socialista sentimental. Y en esa época tan convulsa me ha llamado la atención qué querías decir con socialista sentimental. Bueno, lo que quería decir era un poco que en esa pandilla que tienen todos como ideas muy marcadas y son como comunistas de pura cepa, él está como en otra línea, ¿no? Que él, digamos, que no comulga con esas ideas que son más de izquierda, sino que él es un hombre criado en el catolicismo y entonces pues tiene como muchas contradicciones y piensa un poquito de otra manera. Y un poquito como todo más rebajado, ¿no? Y sentimental, porque en el fondo es una persona que se abre en corazón y aunque no lo expresa mucho, y de eso va un poco la película, era eso. Era un poco eso. Era simplemente las diferentes graduaciones que hay como de ideología de izquierdas en los personajes, ¿no? Y él no se acaba de encontrar cómodo en esta pandilla y al final pues, se define así. Hola, buenas noches. Enhorabuena. Una gran película. Solamente una pregunta. ¿Cómo se te ocurre el personaje de Adriana? Porque es impactante, es un contrapunto en la película. Bueno, creía que hacía falta un personaje que de alguna manera le mostrara a esta pandilla que si no hacían algo podían tener problemas porque ella viene de un país donde acaba de producirse una dictadura y tiene como toda la situación mucho más fresca. Y me parecía que podía añadir ese punto de incertidumbre, porque yo creo que aquí la mayoría de gente lo que hizo el 23F fue esconderse, tenía miedo, no sabían qué iba a pasar. Y ese personaje que viene como de fuera, que tiene otra visión, ¿no? que ha vivido en sus propias carnes el horror de lo que es una dictadura, me parecía que era como muy necesario para empujar de alguna manera la trama. También es verdad que no es un personaje que a mí se me ocurriera, sino que también está basado en el padre de mi socia en la productora, Laura Ochman, que su padre es un exiliado argentino que llegó a Barcelona y que acabó viviendo en Sevilla. Y un poco también cogí parte de su historia porque me parecía que era importante aportar la visión de alguien de fuera y que les muestra a ellos, es como su futuro, ¿no? En plan de decir, oye, si no os movilizáis, si no hacéis algo, os puede pasar como a mí, ¿no? Y igual os convertís en propios emigrantes de vuestro país por no defender aquello que tanto os costó conseguir. Y la actriz, que es Andrea Carballo, iba a venir conmigo porque es una actriz nacida en Argentina pero que vive en Barcelona, pero no ha podido venir y la verdad que me ayudó mucho a la hora de escribir el guión porque, bueno, yo había escrito cosas, pero yo no soy argentino. Ella me ayudó mucho a la redacción de todas sus líneas, lo trabajamos mucho. Ella habló también con argentinos de primera mano que habían vivido también el exilio con la dictadura y me ayudó un poquito a conformar ese personaje que también fuera complejo y que yo quería esa visión un poquito también internacional, ¿no? Que no era una sola... También por eso algunas referencias a la Revolución de Portugal, de los claveles, ¿no? Yo quería mostrar que este grupo de amigos viven aquí, pero están como... son sensibles a los movimientos que había en todo el mundo, ¿no? Y entonces era una forma de conectarlos y creía que era importante por eso, por decirles, oye, que como no hagáis algo, nos vamos a la mierda, ¿no? Y ese fue un poquito el germen del personaje de Adriana. Hola. Yo quería decir una cosa que primero me has hecho sentir muy mayor, bastante mayor, porque incluso en la Revolución de los Claveles yo ya era una adolescente y recuerdo pasar gente con claveles, trabajaba y estudiaba y estaba en el balcón de las oficinas mirando y bueno, me enteré que fue la Revolución de los Claveles. Y el
23F, estaba estudiando y teníamos un profesor de filosofía que era muy serio, muy serio. Yo me había saltado clases y me enteré del golpe de Estado por la radio, me fui para clase y me acosté, me acerqué a una compañera y así bajito. Yo no dije nada en la clase porque pensé, Rogelio es tan serio que le debe contar un pimiento que haya un golpe de Estado. Y es que ni me atrevía a hablar en clase y me acerqué a hablar. Y entonces me dijo, dice, Magda, si quieres venir a la clase, ven, y si no, fuera. Tanta tontería. Y la otra le dice, no, es que ha habido un golpe de Estado. Y claro, el otro se quedó así, dice, ¿cómo no me has dicho nada? Digo, ¿cómo eres tan serio? No sé. Nos fuimos todos, salimos de clase, nos fuimos a un bar que había delante de la universidad, nos fuimos a tomar algo. Y bueno, y lo de la Argentina está muy bien porque fue una época en que tanto argentinos como uruguayos que vinieron del golpe de Estado ayudaron a partidos de aquí a formarse. Vinieron muchos tupamaros uruguayos, otros también de los montoneros argentinos, que ayudaron mucho a la gente de aquí, a la gente joven que empezaba y que empezaba a vivir en la democracia. Y me ha hecho gracia porque la endogamia en esos partidos se daba mucho y entonces aquí se ve toda esa historia. Y una cosa que me ha impactado bastante, que ha sido como un alumbramiento ya más serios, es que con los años se ha especulado mucho sobre lo que fue el golpe de Estado y quiénes realmente lo montaron. Y es la primera vez que me doy cuenta de que el teniente coronel Mellado está tan tranquilo y de pie cuando no es tan normal esa situación. Todo el mundo lo defendía, decía, qué valiente, qué valiente, qué valiente. Pero no me había fijado que en ningún momento ha hecho un movimiento de cualquiera, todos estaban ahí, no creo que ninguno fuera tan cobarde. Porque se escondieron todos, bueno, se bajaron todos, pero el Gutiérrez Mellado se queda tan pancho. Y ahora sí que empiezo a atar cabos, cuando lo veo desde la perspectiva de la comedia. Sí, ahí hay otra película, ¿no? Pasa que yo me quería centrar un poquito no en los principales protagonistas del golpe, no en Tejero, los que asaltaron el Congreso, ni en los políticos, ni en el papel del rey. Me interesaba más esa gente común, digamos, que no salía normalmente en los noticiarios y que vivieron el golpe como una cosa que les podía afectar en primera persona, ¿no? Y sí que es verdad que yo he leído mucho, he visto las películas que se han hecho, los documentales, pero me parecía que esa perspectiva igual faltaba aquí. Yo durante muchos años fui programador de un festival de cine latinoamericano en Huelva y yo veía que sí que venían de Latinoamérica películas que trataban a esa gente común en los golpes de Videla o de Pinochet y que aquí a lo mejor no se representaba, ¿no? Y precisamente a mí eso era lo que me interesaba. Esa gente que podía ser apresada porque realmente no eran grandes figuras, pero que nos podían representar un poquito a todos, ¿no? Y me centraba por eso. Así que lo de Gutiérrez Mellado se lo dejo para quien quiera seguir investigando. Felicidades por la película y ya era hora de que alguien hiciera una película sobre el 23F en un tono así jocoso, ¿no? Y bueno, a mí me ha gustado mucho. Yo tenía 20 años por entonces y estaba en el instituto porque estaba estudiando por la noche y trabajando durante el día como la gran mayoría de la gente que estábamos en el Cinturón Rojo de Barcelona. Y me enteré, lo primero que hice fue llamar a mis padres diciendo que había un golpe de Estado, pero bueno, que estaban los militares en el Congreso. Dice, sí, lo estamos viendo, porque han salido unas imágenes y tal. Dice, pero ahora ya no, han puesto música. Digo, bueno, pues yo estoy bien, estamos bien. Ellos se quedaron tan panchos porque en las primeras horas nadie sabía lo que era, ni nadie tenía la dimensión de lo que luego fue, ¿no? Conforme iba pasando la noche, entonces ya sí, la gente a través de la radio, porque fue la noche de la radio, de las radios, mejor dicho, ¿no? Yo me acuerdo que grabé cintas de cassette, que todavía las tengo, que las tendré que tirar porque no las he oído nunca más. Y como yo, muchísima gente, ¿no? Y para mí ha estado muy bien la película porque ha tocado un poco el pulso de la sociedad de aquel entonces, ¿no? De las camas redondas que se decían, que en realidad no eran camas redondas, o sí, ¿no? Y el cambio de parejas y tal, pues ha estado muy bien porque entonces se tocaba, se hacía. Yo lo viví
en amigos que conocía, parejas que tenían hijos recién paridos y que el marido estaba con 2 o 3 a la vez y bueno, en fin, cosas de esas, ¿no? Y bueno, en general me ha gustado mucho que tocaras todo eso y también pues que hubiera una Argentina, porque en los años 80, 81 precisamente, vinieron una oleada de intelectuales y de gente de clase media y tal, de argentinos a España, y más en Barcelona. Yo conocí unos cuantos, y luego vinieron otra oleada de argentinos en otros años, de colombianos, bueno, etcétera. Y de países del Próximo Oriente, sirios, libaneses y jordanos, y algunos palestinos de familia de clase media bien, que venían a estudiar aquí a Barcelona medicina. Hay muchos médicos en la Seguridad Social que son árabes y son de aquella época, bueno, y posteriores. Bueno, de hecho el personaje en el que está inspirado el personaje de Andrea vino a Barcelona porque él era arquitecto, estaba ya en último año de arquitectura en Buenos Aires. Le dijeron que en Barcelona le convalidaban las asignaturas, no fue así, y le dijeron, pues en Sevilla seguramente te las convaliden. Y se fue a Sevilla y tampoco fue así, y tuvo que empezar otra vez la carrera, ¿no? De ese doble esfuerzo de toda la gente que vino de fuera. Y bueno, es un personaje que yo le tengo mucho cariño, así que sí. Creo que hay otra... Un segundito. Sí. Si no, no la escuchamos. Perdona. Es una cosa muy sencilla. Primero, súper felicitarte porque es súper guay, súper original y súper atrevida. Pero además, los actores y las actores son profesionales. Sí, porque lo hacen súper requete bien. Sí, en principio sí. Pasa que Sí. no son muy conocidos algunos de ellos No, porque no. vienen del teatro, y yo he trabajado con ellos en cortometrajes, en mi primera película, creo que son 7 la pandilla, pues yo ya conocía 5 de haber trabajado antes, en cortos, en teatro alternativo en Sevilla, en algún programa para Canal Sur, pero yo lo que quería es que el grupo fuera como muy creíble y no quería tampoco caras demasiado conocidas, sino lo que quería era que el público pudiera entenderlo como una pandilla cohesionada y bien empastada, ¿no? Es verdad que rodamos ensayamos una semana larga en Madrid, que fue fundamental, pues primero para coger el ritmo de los diálogos, para que ellos las réplicas y las contrarréplicas las tuvieran bien aprendidas, para que se fueran soltando, para que hubiera camaradería entre ellos, para que hubieran tonteo incluso entre algunos personajes, ¿no? Porque después el rodaje fue muy rápido, fueron 3 semanas y media, no teníamos mucho presupuesto y yo necesitaba que hubiera feeling en el set de rodaje, ¿no? Y que cuando le decía yo a un actor que dijera poesía, pues que aquello se lo supiera y que con 2 miradas supiera un poquito cómo afrontar la escena, ¿no? Y fue súper importante y la verdad que los actores aportaron mucho también a la hora de incorporar algunas frases, de hacer las suyas, el guión. Hay partes que no eran sencillas, porque hay un par de monólogos en la película que eran complicados de que los actores, digamos, los asimilaran y los hicieran de una forma natural. Y yo recuerdo que el monólogo de la Argentina fue lo primero que rodamos en la película, y eso es un poco como una encerrona, porque Andrea todavía no tenía el pulso del personaje y era como, venga, pues, ponte a la ventana, venga, vámonos, cuenta. Y era como que, ostras, de verdad voy a tener que decir el primer día la parte más dramática de mi personaje, ¿no? Pero se lo curró mucho y yo estoy bastante contento con el trabajo de todos. Y ellos también, porque en el fondo creo que todos los personajes tienen un momento de lucimiento, que no es creo que en el fondo es una película coral. Todo el hilo argumental está más centrado en el personaje de Paco, que creo que es el que hace un gran viaje en la película, pero todos tienen su momento de gloria, por así decirlo, ¿no? Y yo quería que le tuviéramos cariño a todos los personajes. Incluso pensaba, digo, bueno, si esta historia dentro de 5 o 10 años yo quisiera continuarla, creo que podría, porque el fondo de los personajes está ahí. Yo puedo coger el personaje de Marisol y soltarlo en otra localización, en otro tiempo, porque creo que funciona, ¿no? Y lo intenté. Creo que principalmente es una película de guión y de personajes y de actores
y en eso fue lo que nos centramos. Tampoco teníamos muchos medios para grandes alardes, pero eso, por ejemplo, lo intentamos hacer bien. Més preguntes? Jo en tinc una que potser obre un tema de debat una mica més ampli, però tots aquests personatges que veiem, que al final poden ser trasuntos de personatges o de gent que, com els que esteu avui aquí, sabent tots els anys que han passat, sabent tota la informació que ha sortit sobre el 23F, sabent com han funcionat les estructures de l'Estat durant molts i molts anys en aquest estat, com creus que viurien la situació actual? És a dir, quines reflexions creus que, per exemple, crec que hi ha una frase que és molt bona, que és al final, quan el rei està fent el discurs i el personatge del més comunista diu «Este se lo está inventando todo para quedarse 40 años en el poder». Com creus que ells interpretarien l'estat que ells mateixos, o com a mínim la democràcia que ells van ajudar a crear o que ells hi van creure? Bueno, creo que esa frase es un poco tramposa porque eso está dicho desde los ojos del hoy. Yo creo que esa frase en ese momento, no sé si sería muy verosímil decirla. Igual él sí, pero se ve que el resto de los personajes abrazan al rey como el gran defensor en esa noche de la democracia. Después el tiempo, digamos que nos pone a cada uno en su sitio, pero esa noche yo creo que hubo una sensación de alivio. Y creo que el 23F fue un momento bisagra en el que yo creo que esos años de la transición que fueron tan convulsos y tan complicados, con muertes en las calles, con detenciones, con disturbios, me parece a mí que hubo algo de relajación después del 23F, ¿no? Como de que pensamos que la democracia realmente podía ir en serio. Y yo creo que eso da pie a unos años 80 libres, frescos, divertidos, abiertos, que en gran parte no se parecen mucho a lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Es como que es curioso como mi madre me lo decía en el proceso bueno, ahora como estamos terminando la película, y cuando ella se fijaba en todos los retrocesos sociales, ¿no?, que algunos están planteando, no solo en España, sino fuera, y decía, no me puedo creer que esto vuelva, ¿no? O sea, yo que estuve tanto tiempo peleando y luchando, y que cuando por fin llegó la democracia pensamos que estaba sentada para siempre, yo creo que hay una gran decepción en una generación de personas, que podrían ser estas, que asisten incrédulas a los retrocesos incluso de la gente joven, ¿no? A lo mejor lo que son sus hijos, o bueno, a lo mejor sus hijos no, pero gente, digamos, que pueden tener la edad de sus hijos, cómo, digamos, afrontan la sociedad y la realidad de un prisma diferente. También es verdad que en muchos sectores de la izquierda hay gente que se acomoda y que hay gente que cambia totalmente de pensar. El otro día en Madrid, una señora, yo recuerdo que en el coloquio a Felipe González lo puso de vuelta y media, recordando lo que decía al principio y cosas de esas. O sea que bueno, creo que hay como muchas contradicciones, pero yo me gustaría pensar que estos personajes tienen fe todavía en la sociedad y que piensan que se puede llegar a algún tipo de acuerdo, de convivencia, que podemos seguir avanzando pese a los problemas y la cantidad de trabas que aparecen cada día. Y yo creo que es curioso porque cuando empecé a hacer la película, la realidad sociopolítica en la que vivíamos estaba como mucho más estable. Era incluso antes del 15M, la juventud creo que todavía no estaba tan involucrada políticamente como igual lo está ahora, existía como más tranquilidad, más calma, ¿no? Y de repente en los últimos 10, 15 años todo se ha vuelto mucho más hostil, ¿no? Y parece que no lo sé, da como pena y en ese sentido creo que la película dialoga de manera involuntaria, porque cuando yo la he hecho, lo que pasa afuera, digamos, tiene mucho eco con lo que cuenta la película, ¿no? Pero me gustaría pensar que los personajes siguen luchando por sus ideales y aunque hayan cambiado, porque a lo mejor ya no todos son del Partido Comunista, seguramente estarían en otras formaciones por ahí, pero bueno, seguirían luchando por lo que piensan. Por lo menos yo creo que Paco sí. Igual hay otros personajes que no te sabría decir, pero Paco yo creo que sí, él realmente es el idealista del grupo. Més preguntes?
se sent. A mi m'ha fet molta gràcia quan un dels personatges diu no, si els judíos no tenen ètica o no tenen buenas ideas. M'ha fet molta gràcia perquè dic, ostres, aquesta frase no passa de moda. I hi ha moltes altres coses de la pel·lícula que no han passat de moda. Sí, porque yo creo que es la misma idea, ¿no? Que al final todo vuelve, todo es cíclico y hay cosas que hacen gracia involuntariamente o hay cosas que reflejan la realidad de un modo que yo no pensaba, como por ejemplo ese monólogo que dice la Argentina sobre la situación de su país. Cuando lo escribí no teníamos en la presidencia de Argentina quien tenemos hoy día, ¿no? Entonces como que todo al final, yo qué sé, la historia siempre te da como segundas oportunidades, ¿no? Y siempre la cagamos, ¿no? Y siempre tenemos que volver a empezar de cero, ¿no? Pero bueno, sí, hay cosas que digamos que resuenan de nuevo. Més preguntes? Doncs jo, per acabar, una reflexió que abans també parlàvem, no? Crec que a dia d'avui no podria existir un 23F perquè els cops d'estat o la manera en com s'han de fer els cops d'estat a les democràcies occidentals són molt més lents, molt més permeables a la societat, el poder dels mitjans de comunicació. Crec que ho explica molt bé la pel·lícula, no? L'objectiu d'anar a una ràdio com a treballar als mitjans. Com veus tot aquest món i creus que existeix a dia d'avui un grup de 5 persones que solos en la noche resistissin davant de tot això de la manera que ho fan els personatges? No lo sé, ¿no? Es que no sabría decirte, es que me preguntas una cosa. A ver, pero... No, pero mira, por ejemplo, sí que creo que sería muy complicado y el papel de los medios de comunicación es fundamental. O sea, creo que en esa época había cierto respeto por la profesión. Yo empecé a estudiar periodismo y quería centrarme mucho en la imagen que yo daba de los medios de comunicación. Y creo que cuando uno abría un periódico o escuchaba un programa de radio, sentía que al otro lado había alguien profesional que hacía bien su trabajo, que se documentaba y que no daba una falsa noticia como estamos ahora tan acostumbrados, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental. Creo que la prensa es un pilar esencial de la democracia y creo que en eso sí que lo podemos trabajar entre todos porque damos muchas veces pie a bulos, a falsos rumores y tal, que nos pueden destrozar como la credibilidad que deberíamos intentar armar entre todos, ¿no? O sea, para mí, dentro de mi pequeñita burbuja, yo trabajaría por ahí, por intentar no dar pie a las falsas noticias, ¿no? O cuando vemos una falsa noticia, intentar rebatirla porque al final esa falsa noticia va creciendo, va creciendo, va creciendo y se convierte en un monstruo que nos puede devorar, ¿no? Y muchas veces como que no nos queremos implicar, ¿no? Eso, haciendo un poquito el eco del personaje de la película, ¿no? Hay veces que no nos entrometemos por, no sé, no será esa cosa que tenemos cultural de no querer molestar, de que no llamar la atención. Yo creo que viene tantos años de dictadura, ¿no? De esa educación tan católica que tenemos marcado, que creo que hay que romper un poquito esa barrera porque si no nos van a comer. Doncs fins aquí. Moltes gràcies, Guillermo, per venir. Moltes gràcies a tots i a totes. I això, us recordem que l'hem gravat i, per tant, si el voleu recomanar o recuperar en algun moment, està al canal de YouTube de Cinebaix. Gràcies a tots i totes. Moltes gràcies.